La inmunoglobulina A, el niño no recibe a través de la placenta, ¿sí? Sino por medio de la alimentación láctea o alimentación posterior al nacimiento, ¿sí? Por lo que, o sea que, ¿para qué le sirve esta leche materna? Para protegerle fundamentalmente contra infecciones del aparato digestivo. Y también tiene que saber que las moléculas de la inmunoglobulina A no se fijan al complemento, ¿sí? ¿Cuáles eran las que sí se fijaban al complemento? IgM e IgG, ¿sí? É por isso que ela é considerada da adaptativa, porque não é através da placenta, mas sim Sí, o que é placenta já seria inato. Justo hay una cuestión sobre eso que vos me estás diciendo. Hay una pregunta tipo examen que yo hice y ahí le coloqué para confundir que hace parte de la inmunidad innata, no es innata, es adaptativa, porque nosotros adquirimos después del nacimiento y no es artificial, es natural. ¿Por qué? Porque pasa de la leche de la madre para el bebé. Então, ela é natural, não é inata. Exactamente. Foi natural. Ajá, sí. Bueno, la inmunoglobulina D, la función de la inmunoglobulina D es poco conocida, como ya les dije antes, pero también la inmunoglobulina D tiene una peculiaridad, que sería, se observa en la superficie de los linfocitos B. ¿Está bien? Bueno, la IgE tiene actividad biológica sobre los mastocitos a la que se fija y luego de la unión del antígeno específico ocasiona una degranulación de las mismas, provocando liberación de sustancias como histamina y serotonina. Cuando nosotros hablamos de histamina, siempre acuérdense de los procesos de alergia. ¿Está bien? Bueno, la concentración de inmunoglobulina E aumenta considerablemente en el suero sanguíneo en los procesos alérgicos y de parasitosis. ¿Está bien? Acuérdense de esta frase. Ahora, miren un poco este gráfico. Es muy fácil, solo que es tramposo. Tenemos una línea vertical que habla de porcentajes, ¿sí? O sea, una cantidad a la que va a llegar, ¿qué cosa? La cantidad de inmunoglobulina, ¿sí? Y en la línea horizontal tenemos la edad del paciente. Hay dos situaciones. Una es vida intrauterina y otra es nacimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que esto significa? Si ustedes miran, según la descripción del texto, ¿verdad? La IgA es una de las inmunoglobulinas que pasa de la leche materna para bebé, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que inicia su contacto con el bebé en cuanto empieza a tomar leche materna, ¿sí? Por eso empiezan los punteados acá más o menos. A los 6 meses va aumentando, ¿sí? Además de eso, tienen que saber que tanto la IgA y la IgE, pasan de la leche materna para bebé, o sea, en la leche materna, ¿sí? ¿Y para qué sirve la IgA? Para protección de las mucosas, el aparato respiratorio, digestivo, protección de alergias, ¿sí? Y la IgE en el bebé sirve para protección de alergias también, pero además de eso, para protección contra los parásitos. Si ustedes se ponen a pensar, nunca yo vi, no sé ustedes, un bebé de meses que tenga parasitosis. ¿Por qué? Porque tiene una protección de la lactancia materna de la madre, ¿sí? ¿Está bien? Bueno. Y también podemos decir que por ese motivo es que a los 1 año aproximadamente nosotros empezamos a dar la primera desparasitación, ¿sí? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ahí va dejando de tomar leche materna,
y puede ser más sensible a adquirir parásitos. ¿Sí? Bueno, si ustedes se fijan, acá hay una rayita punteada que dice nacimiento. Y bueno, acá hay un porcentaje de 50% de inmunoglobulina G materna. ¿Qué significa eso? Que mamá pasa para bebé en un 50% IgG, pero después va descendiendo hasta los 6 meses, aproximadamente. Porque hay una teoría donde dice que más o menos entre los 4 a 6 meses de edad, el bebé saca de su sistema circulatorio la sangre de la madre, ¿sí? Entonces va perdiendo ¿qué cosa? IgG, ¿sí? Y ahí también empieza la suplementación ¿con qué? Con hierro. Si ustedes le llevan a un bebé a su consulta cada vez, a los 4 o 6 meses se le suele agregar hierro, si es que tiene una deficiencia. ¿Está bien? Bueno. Doutora, os parásitos, eles estão sempre no aparato digestivo? No siempre. Hay diferentes tipos de parásitos. ¿Qué? Hay varios. Hay algunos que... pulmão pelo cérebro. Sí, también. Hay algunos que están en el intestino grueso, otros que están específicamente en el intestino delgado. Hay otros que pueden estar en las dos partes, ¿verdad? Hay otros que están en el hígado. A vagina também. También. Outros aqui. ¿Qué? Los parásitos, ¿dónde pueden estar presentes? Hay algunos que están presentes en forma de quistes en el cerebro o en los pulmones, ¿sí? ¿Cuáles, por ejemplo? Los cisticercos. Cisticercos son los parásitos que nosotros adquirimos a través de la carne de puerco. ¿Está bien? Carne poco cocida de puerco. ¿Está bien? Muito deliciosa a porção. No me gusta. Nunca más comí carne después de esa clase de micro. Te juro. Nunca Então, más. você só por seguridade, depois eu vou comprar notícia para poder ver com esse risco. Ay, no, yo gracias. ¿Ustedes nunca vieron Doctor House? Había una chica, no me acuerdo de la temporada 2 creo, que tenía síntomas extraños y él preguntó qué es lo que ella comía y no encontró ninguna causa. Invadieron su casa y encontraron que ella comió un presunto y él tenía cisticercosis en el músculo. En el músculo tenía los huevitos del parásito. Y bueno, desde entonces nunca más comí. E na carniceria, ¿Qué? esse No, yo no como ninguno de los dos. A veces admito como bacon, pero bien pasado. Bueno, gente, ¿qué más? ¿Qué pasa con los otros? La IgM, por ejemplo, es una de las inmunoglobulinas que el bebé en la vía intrauterina a las 20 semanas produce. ¿Está bien? IgG. IgM. Esta de aquí. El mismo produce. No se preocupen, este gráfico vamos a volver a ver más adelante. Mas esse canal pegou. Sí, también. Esta es la que más me gusta, la que pasan a través de la leche materna y la que pasa directamente de mamá. ¿Está bien? Bueno. Profe, Hoy. la IgD es la que está en menor cantidad, ¿verdad? Sí. Pero es la que más pesa en nacimiento. ¿Qué más IgD. tiene? En la IgD. No realmente. Es la que más o menos, acá tenemos 6 meses, ¿verdad? Más o menos en los primeros meses de vida, o sea, primeros días a primeros meses, va aumentando lentamente. Yo creo que es por la cantidad que supuestamente hay, ¿verdad? Y también porque se encuentra relacionado a los linfocitos B. Si vos recordás, los linfocitos B eran los encargados de producir anticuerpos, ¿verdad? Yo creo que por eso más bien, pero así no se conoce muy bien su actividad. Yo también ya lo busqué en el libro entero ahí. ¿Dónde menciona otra vez este cuadro? Página 334 del ABAS. Si quieren mirar otra vez.
Pueden mirar. Ya revisé desde el principio al fin. 374. 3, 3 y 4. 3, 3, 3, 4. Esse tá ¿Está bien? Bueno. Vieron que no es tan difícil el dibujito, parece. Ustedes no son muy dramáticos. No les voy a preguntar ese. Este sí. Uma consulta determinada. Sí. E o bebê que não amamenta? Justamente. Es la controversia. Todo el mundo me pregunta eso, ¿sabes? Y bueno. Ahí, por ejemplo, nosotros sabemos que la leche que nosotros compramos nunca va a ser igual, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ser? Que pase que si haya casos de bebés pequeñitos con parasitosis. Y lo primero que vamos a preguntar es, ¿tu hijo tomó leche materna? Y obviamente que la respuesta va a ser no, o tomó muy poco, ¿entiendes? Por eso en pediatría nosotros preguntamos un montón de cosas. Por ejemplo, si el bebé se quedó internado, a las cuántas semanas nació, cuánto tuvo de, la verdad que por favor le preguntamos cuánto tuvo de Apgar. Preguntamos si hubo alguna patología en el embarazo. ¿Por qué? Porque si el bebé es prematuro, se suele retardar un poquito también la lactancia materna, ¿sí? A ver, entonces hay muchas cosas que te van a ir diciendo, ¿sí? ¿Ok? Bueno. Mesmo assim, se não tomar o leite materno, em uma fase, vai gerar muitas debilidades. Sí, el bebé va a ser menos fuerte en su sistema inmunológico, va a ser más lento en el colegio o en la escuela. Siempre se va a enfermar todo de balde, o sea que va a ser muy sensible a todo lo que se expone, ¿sí? Mas chega ao ponto, por exemplo, de não desenvolver as imunoglobulinas. Claro que van a desenvolver, pero en cantidades menores a lo que se esperaba. Esas inmunoglobulinas que yo les mostré que aumentan directamente así, desde el inicio de la lactancia materna, es la que se encuentra en mayor concentración en esa, no me acuerdo el nombre, la leche de los primeros 3 días, en el calostro. Y la gente dice, no, pero esto es más transparente, esto no tiene ningún alimento. No necesariamente porque sea leche va a tener que ser blanco. Puede ser amarillo sanguinolento, puede ser blanco más transparente, blanco más concentrado, depende. Dicen que el cuerpo de las madres saben lo que el bebé necesita. Entonces, cuando está enfermo, por ejemplo, si ustedes se fijan en los bebés que están en neonatología, si ustedes se van a mirar, la leche de la madre no es igual. Isso que já respondeu minha próxima pergunta, essa vez pelos bancos de leite. E aí, se a mãe não está produzindo, problema, o banco de leite não. Claro. Mas eu quero dizer que o da mãe entende, né? Y tienen que saber también otra cosa. Ustedes van a ser médicos. Si se van al hospital y tienen chaleco, todo el mundo le va a hacer preguntas. Cualquier pregunta. Tienen que saber que cuando la madre es sometida a un procedimiento cesárea, la leche por la anestesia se puede cortar temporariamente. No es que la madre no tiene leche, ¿sí? Es solamente el efecto de la anestesia. Entonces, ¿qué pasa? No es que va a dejar de dar leche materna, del pecho materno, sino que tiene que estimular igualmente para que haya una producción, ¿sí? Para que los conductos galactóferos se vuelvan a llenar y el pezón pueda tener también cierto, ¿cómo se dice? Cierta abertura y poder lanzar la cantidad de leche necesaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algunas veces que los bebés succionan pero no sale nada, ¿verdad? Entonces, es la misma cosa que la tetina del biberón. Para cada edad, si ustedes se fijan, si ustedes cargan agua en él, ponen al revés y aprietan, sale un chorro diferente para cada tipo de edad del bebé, ¿sí? Cuanto mayor el bebé, necesita más leche, entonces sale más fuerte. El lacto, la presión es más rápida, el chorro es más fuerte. ¿Está bien? Bueno,
Você disse que esse quadro você não vai procurar só os gráficos. ¿Cuál cuadro? Esse. Acá yo les voy a preguntar solamente lo que yo ya repetí, pero tipo, a cada tipo de inmunoglobulina le van a agregar algo a más. ¿Sí? Que por ejemplo, ¿qué es la inmunoglobulina A? Yo creo que ya dije, pero no me acuerdo. Hay inmunidad, o sea que produce inmunidad para quién, para la mucosa. La IgD, receptor antígeno para el linfocito B virgen. IgE es defensa contra parásitos helmintos. Hay diferentes tipos de parásitos. Así como me preguntó la compañera, el helminto está en una región y hay otros tipos de parásitos que están en otra región. ¿Sí? Eso van a ver con más detalle en microbiología. Ahí nomás van a empezar todos los, ¿cómo se dice? Las manillas. Bueno, la IgG produce opsonización, que era la opsonización cuando C3b atrapaba la bacteria y presentaba el macrófago para destruir. ¿Dónde? En el sistema de complemento. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál de las inmunoglobulinas se relacionan con el complemento? IgG, IgM también. Terminó mi pila. Estos dos se unen al complemento. ¿Sí? ¿Cuál no activa el sistema de complemento? IgA. No se olvide. Bueno, también dice que las cadenas pesadas y ligeras de las inmunoglobulinas, como la mayoría de las proteínas secretadas y de membrana, se sintetizan en los ribosomas. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros estudiamos biología, en los otros semestres que pasaron teníamos una célula, un núcleo, un retículo endoplásmico liso, rugoso, ribosoma, mitocondria, ¿sí? ¿Qué eran los ribosomas? Era como un muñequito de nieve que tenía una cabeza grande y un cuerpo chico. O sea, dos subunidades, ¿sí? Bueno. Y es ella donde se sintetizan las inmunoglobulinas, ¿sí? Específicamente donde las que están unidas a la membrana del retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué más dice? Que la proteína de la inmunoglobulina, ¿verdad?, pasa al retículo endoplásmico y durante este traslado se N-glucosilan las cadenas pesadas de inmunoglobulina, ¿sí? El plegado adecuado de las cadenas pesadas de inmunoglobulina y su ensamblaje con cadenas ligeras están regulados por proteínas residentes en el retículo endoplástico que se llaman chaperones. Cuando nosotros estudiamos biología, nosotros leímos todos estos componentes, pero no sabíamos para qué era, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, y después tenemos a la calnexina, que es una proteína de unión, ¿ok? ¿Dónde se encuentra? Entre el plegado de quién? De los anticuerpos, ¿sí? Eso nomás es. Y después le mencioné a mí también que yo no quiero saber de eso. O sea, ¿Entre el plegado de qué? de las proteínas que se encuentran en la inmunoglobulina. ¿Está bien? Bueno. Ahora, yo sé que ustedes, aula pasada, cuando vieron el gráfico de inmunidad humoral y celular, se preguntaban por qué el linfocito B específicamente largaba a sus anticuerpos para que se unan con el microbio extracelular. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Es lo siguiente, tenemos una célula troncal, miren un poco en la pantalla porque se acabó la pila de mis dos punteros. Tenemos un prelinfocito B, ¿sí?, que va produciendo en su periferia a los anticuerpos lentamente, va secretando, ¿sí? Después tenemos un linfocito B inmaduro que empieza a liberar a sus anticuerpos IgD e IgM en la periferia, ¿sí? Y un linfocito B activado cuando tiene una, ¿cómo se dice?, una señal de que hay una invasión o un microbio extracelular donde empieza a secretar sus anticuerpos, ¿sí?, que
que estuvo produciendo lentamente. Entonces es por eso que el linfocito B no se queda unido a sus anticuerpos. Él necesita producir en cierta fase cuando se encuentra inmaduro, luego va secretando otra vez y cuando se activa libera sus anticuerpos, ¿sí? No es que él así propiamente, siendo el linfocito B, junto con sus anticuerpos se va a atrapar a esos microbios intracelulares, ¿sí? Bueno, este también. Cuando los linfocitos B maduros se activan por antígenos y otros estímulos, las células se diferencian en células secretoras de anticuerpos o células plasmáticas, ¿sí? Bueno, ¿quién más? No caso, então, doutora, ele libera os dois, então, IgD e IgM? Sí. Acá por la coloración parece que solo es IgM, ¿verdad? E também porque IgD atua como um receptor. Sí. O sea, vos me hablas que IgD, o sea, inmunoglobulina D, sí, se encuentra en la periferia de los linfocitos B vírgenes. Sim. Vírgenes. No Profe, maduros. É através do. un linfocito puede tener más de un receptor para diferentes inmunoglobulinas. Un linfocito puede tener más de un qué? Más de un receptor para diferentes inmunoglobulinas, como Sí, el ejemplo. así como el ejemplo. Eu acho que o D produz tudo aquilo. El D es el que hace parte luego del linfocito B, pero si vos te fijas acá, era inmaduro, luego maduró y desapareció este IgD. ¿Viste? Si ustedes se fijan acá, tenemos que el IgD es su cadena, o sea, su cadena pesada es de color azul y su cadena variable, o sea, constante y variable, tiene azul y verde, ¿verdad? Bueno, este es IgD. Pero acá tenemos fases, acá en esta parte de abajo, ¿sí? El linfocito B inmaduro es el que tiene en su superficie el IgD, ¿sí? ¿Está bien? Después él se libera de él cuando tenemos el linfocito B maduro, inmaduro a maduro, y solamente va secretando de acuerdo a la señal que recibe a sus anticuerpos. ¿Está bien? ¿Y qué son lo que... ¿Quiénes son los anticuerpos a quienes libera al IgM? El IgM era el primero en manifestarse. ¿Se acuerdan? Resposta primária. La respuesta primaria. ¿Está bien? Na célula- Seguro? Na célula plasmática é um linfócito ativado. Sí. Linfocito B activado. Ojo con eso. Bueno. Después, también, esto la verdad, gente, yo no creo que les pregunten, ¿por qué? Porque es demasiado difícil es de decorar así enterito. ¿A qué me refiero? A la vida de los linfocitos, de los anticuerpos, perdón, dentro de la sangre. ¿Por qué? Porque todo, como todas células, ellos tienen también su tiempo de permanencia dentro de la sangre, ¿sí? Entonces, su semivida, o sea, la semivida de los anticuerpos circulares es una medida de cuánto tiempo permanecen estos anticuerpos en la sangre tras ser secretados por los linfocitos B. Otra, su inyección en el caso de un anticuerpo administrado, ¿sí? La semivida es el tiempo medio antes de que el número de moléculas de anticuerpo se reduzca a la mitad. Semivida es el tiempo medio antes de que el número de moléculas de anticuerpo se reduzca a la mitad. Bueno, tenemos diferentes isotipos de anticuerpos que tienen semividas muy diferentes en la circulación. La inmunoglobulina E tiene una semivida muy corta, de unos 2 días. ¿Cuándo aumentaban las inmunoglobulinas E? Cuando tenemos alergias. Si ustedes recuerdan anteriormente, la inmunoglobulina E se encuentra pero en pocas cantidades en la sangre y además de eso vive muy poco, ¿sí?
sea, tiene una semivida corta. ¿Sí? La semivida es antes de que desaparezca, no es que ya no hay anticuerpos. ¿Está bien? Eso también me preguntaron, por eso les digo así. Pero también, acá describe que la inmunoglobulina hay dos tipos. Una es unida a la célula, que se asocia al receptor. Para la inmunoglobulina E de afinidad alta, situada en los mastocitos, hay una semivida más larga. ¿Sí? Hay dos equipos entonces de inmunoglobulina E. Una que se une a la superficie de la célula y otra que está relacionada con los mastocitos. La que vive más tiempo es la que está relacionada con los mastocitos. ¿Sí? Bueno. La inmunoglobulina A circulante tiene una semivida de 3 vidas. Semivida. ¿Sí? No termina completamente, no se olviden. Então é correto pensar que todos os mastocitos têm imunoglobulina E. Sí, Então hace parte do processo de maduração para macrófago. hace parte del proceso de maduración para macrófagos. Los mastocitos. Los monocitos son los Confundi com mastocitos. monocito. Acordate que los Então- monocitos então- son macrófagos jóvenes antes de tener Isso, por isso que contacto eu con el falei que não é tejido. maduração confundi. Então me lembra que é um mastocito. Mastocitos son células que vos vas a encontrar en la primera línea de defensa también, al igual que los macrófagos y los neutrófilos, pero no en la misma cantidad. ¿Sí? ¿Está bien? Graças a Deus. Bueno, ahora, IgM, que es la primera en aparecer, solo tiene una semivida de 4 días. Las moléculas de inmunoglobulina G circulante tienen una semivida de 21 a 28 días. ¿Por qué les parece que la inmunoglobulina G tiene que tener más tiempo? Muy bien, solo por eso, porque tiene memoria. ¿Está bien? O si no, ¿quién nos va a defender? Bueno. ¿Por qué? Ella dice el chapulín colorado. Ajá. O sea, que Qué me colorado, ¿verdad? colorado. Punto está en rojo. Esqueci. Yo también pensé lo que ella pensó. Bueno, entonces, las estructuras reconocidas por la respuesta inmunitaria adquirida específica se denominan antígenos, lo que dijimos desde el slide número 1, ¿verdad? Bueno, el antígeno es cualquier sustancia que pueda unirse específicamente a una molécula de anticuerpo o al receptor del linfocito T. Presten atención porque después vamos a ver y confunda un poco con qué linfocito es lo que se relaciona. Pero si ustedes se acuerdan, nosotros hablamos que los antígenos tenían 3 uniones, que era con anticuerpos, linfocitos T y mecanismo de histocompatibilidad. ¿Sí? Bueno. Los antígenos pueden ser proteínas. Los antígenos son muchas cosas, gente. ¿Sí? Proteínas, hidratos de carbono, lípidos, ácidos nucleicos, pequeñas agrupaciones químicas conocidas como haptenos. De hecho, prácticamente todos los antígenos. ¿Sí? Bueno, si ustedes recuerdan también, siempre me preguntan, ¿qué pasa cuando una bacteria supera la barrera de primera línea, ¿verdad? Y normalmente es lo siguiente, están tipo cubiertas por antígenos que pueden ser cualquier cosa. Entonces, los macrófagos no siempre van a poder romper rápidamente su cubierta, ¿sí? No van a poder eliminarle rápidamente, ¿sí? Y también tienen cubierta como proteína, tienen cualquier cosa, entonces es muy difícil eliminarle de una vez, dependiendo de qué tipo sea. ¿Sí? Bueno, ¿qué más esta parte es? No sé por qué, porque tiene todos los dibujitos que hay. Los antígenos. Los antígenos pueden ser un componente de, acá, miren un poco el dibujito, microorganismos agentes infecciosos como gusanos y parásitos. Gusanos es vermis, ¿sí? Bueno,
¿Qué más? De sustancias ingeridas como alimentos. Ejemplo, camarón. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Sustancias ingeridas como alimentos y sustancias inhaladas como pólenes. ¿Sí? También de órganos o tejidos trasplantados o incluso componentes de nuestro propio cuerpo, antígenos propios. ¿Sí? Sí, una rosácea es. Bueno, ayer me preguntaron algo que mi cerebro hizo así tipo, ¿por qué le pusieron de ejemplo al camarón? Exactamente, porque produce un tipo de alergia. Pero ¿cuál es el componente del camarón que produce alergia? Eso me dejó pensando. Una cabecita. La verdad que no solamente del camarón entero, no importa qué porción coman, si es una persona alérgica va a reaccionar. Y hay algo que potencia que ese camarón genere más alergia, que es la vitamina C, por ejemplo. Ya hubo casos de un paciente que comió camarón y encima tomó suco de naranja. Profe, ¿y cómo pasa? Así llegó a la emergencia. Profe, ¿Sí? ¿y cómo pasa en casos de una doença autoinmune? Y ese es el ejemplo de la rosácea. La rosácea puede aparecer Esta rosácea sería de lupus. sí, lupus eritematoso sistémico. ¿Por qué se llama lupus eritematoso sistémico? Sistémico viene de que produce lesiones en varias partes del cuerpo y es sistémico, por eso. ¿Está bien? Bueno, la rosácea puede aparecer en dos situaciones. Situación 1, en una enfermedad autoinmune donde nuestro cuerpo responde de una forma muy exagerada, ¿sí? Y nos produce lesiones, ¿sí? Segunda opción puede ser una alergia. ¿Alergia a qué? Cosméticos, que sería maquillaje, crema, sudor también. Les juro que existe. Es Profe, muy raro. pero un dermatólogo me dijo que puede ser como si fuera una lesión crónica. También, una lesión crónica. Parece una quemadura, gente. Y cuando alguien tiene así ese tipo de lesión, apenas se expone así, qué sé yo, a agua tibia, qué sé yo, polvo, algo que hay en el ambiente y empieza a quedarse muy rojo. No produce picazón, pero sí se ve muy doloroso, ¿sí? ¿Está bien? Porque yo una vez le pregunté a una chica que tenía rosácea por alergia y le dije, ¿te produce comezón? ¿Te pica? Ella me dijo, no. Y yo le miraba y a mí me dolía la lesión que tenía en su cara, porque de verdad se ve como una quemadura. Y lo peor de todo es que no mejora así nomás. Le coloca corticoides, le coloca todo lo que hay aquí. Antialérgico. Ese es el único remedio. Y el antialérgico, gente, no es que ustedes van a, el médico receta por 5 días y ustedes van a tomar solo 2 cuando empieza a mejorar. Si ustedes cortan el tratamiento, peor todavía. Van a tener que tomar, qué sé yo, una caja entera de antialérgicos para poder compensar lo que ustedes cortaron. Así que ya saben, no desobedezcan a su médico. Si ustedes desobedecen a su médico, cambien de médico. Bueno, los anticuerpos también pueden reconocer como antígenos a casi cualquier tipo de molécula, cualquier molécula biológica. Que por ejemplo, metabolitos intermediarios simples, que podrían ser azúcares, lípidos, autacoides. Autacoides son células propias de nuestro cuerpo que producen lesiones, ¿sí? O sea que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico es tan exagerado que nuestra propia célula otra vez no lesiona. A ver, eso es término autacoides. Autodaño, ¿sí? Bueno. Y hormonas, así como macromoléculas, glúcidos complejos, fosfolípidos, ácidos nucleicos y proteínas. O sea que esto contrasta con los linfocitos T que reconocen sobre todo a los péptidos. Me dijeron algo muy interesante y yo me quedé pensando también. Los péptidos se utilizan para el tratamiento dermatológico.
que por ejemplo las arrugas, ¿verdad? ¿Cómo se consume? Hay dos métodos. Uno es por cápsulas y otra acá en Paraguay, ya otra vez, ¿verdad? Se coloca inyectable. Pero la pregunta del millón es para que todos se vayan a pensar conmigo, porque yo también me sigo preguntando cómo es lo que funciona. Cuando ustedes toman un comprimido, ustedes saben que si dice supuestamente 50 miligramos, cuando pasa por el proceso de destrucción o cambio de conformación de ese, ¿cómo se dice?, de ese medicamento, pierde parte de la composición, ¿verdad? O sea que no va a absorber 50 miligramos, ¿verdad? Bueno. Entonces no va a ser tan efectivo el tratamiento con comprimidos, ¿verdad? Bueno. Y si yo me aplico, si yo me pongo en el brazo, por ejemplo, ¿cómo ese péptido va a saber dónde tiene que actuar? Tipo, yo tengo una arruga acá y yo me pongo el péptido, ¿cómo va a saber que tiene que actuar ahí? Célula de âmago, los receptores de la célula D. Vos sabés que yo ya pensé en todas las posibilidades y ninguna me convenció. De verdad, tipo, no Por isso que não é sé. bom ser inteligente. ¿Cómo? Por isso que não é bom ser inteligente para cuidar das coisas. Es que, en serio, fíjense, para mí no tiene sentido, es más fácil agarrar y ponerte un botox, ¿verdad? Que va a ser así, tipo, ponerte en la región donde vos necesitas Aplicação tópica. y va a ser más rápido el efecto, ¿verdad? Y el botox, ¿qué es? Es una toxina botulínica que sirve para producir parálisis en el músculo. Eso tiene más sentido que ponerte un péptido en el músculo y como el péptido va a saber dónde tiene que actuar. Eso mi cerebro no procesa. Para mí, ¿qué es? Una estafa. No sé, vamos a investigar cómo funcionan los péptidos de forma inyectable. No sé. ¿Qué? A mí me ¿Quién sabe? Necesito. Quais de pergunta, profe? Yo quiero saber cómo el péptido cuando es inyectado en el músculo, o sea, en la piel, cómo él va a saber dónde tiene que actuar. Fala por isso mesmo. Não, calma aí. Boa tarde. Qualquer pergunta para a senhora, tá? Sim. Qual que a senhora quer? Vamos repetir o que a senhora quer. Y bueno, el péptido, bueno, ¿qué tipos de péptidos hay? Sim. Explícame. Hay muitos. Bien. Muitos tipos. ¿Cuál era el más Pele, utilizado? Então, você tem o GHK-CO. Então, eu tenho uma cliente aqui na sala que ela está usando. E como que funciona? É um aminoácido, correto? Você Sim. tira um tipo de aminoácido. Aham. Ele vai trabalhar com o seu déficit. Com o passar do tempo, a gente vai tendo ruga, nosso colágeno cartilagens, é tudo em si. É tudo. Sí. O GHK, que é o coágulo da pele, ele vai te ajudar todo tipo, colágeno, fortalecimento capilar, Tá, mas como a entre outras coisas. muscular muscular? Licença, corrente sanguínea. Es Tem verdad. que aplicar os produtos para poder fazer a distribuição, entendeu? Ele é aquela coisa de Então, consequentemente, é um tratamento. É igual um exemplo de hepatite. As pessoas acham que apliquei hoje amanhã tomar. Não é assim. É um tratamento. Só que ao mesmo tempo. Então, o teu corpo vai acostumando, vai reconhecendo e vai recebendo esse aminoácido e o receptor vai grudando igual. O sea que necesita una cantidad determinada para Sí. poder hacer. Porque ele doce. Como idosos. Ahí. Depende do seu intuito, cara. Normalmente 5 vizinhos tá bom pra você semana. Otra pregunta. Ah, só que Otra Bueno, explícame un poco. ¿Cómo? Y vos me tenés que convencer. Yo soy un paciente normal y vos me tenés que convencer de lo que yo necesito saber, ¿verdad? Para que yo pueda usar. Ácido hialurónico. ¿Cómo el ácido hialurónico entonces es inyectado y tipo es más específico, o sea, se coloca en la zona específica ahora? Y también, igual que el péptido, tiene un tiempo. Sí, também. Ela já fosse. Pero si, por ejemplo, yo me pongo ácido hialurónico, qué sé yo, en la nariz, Sí. ¿verdad? ¿Cómo queda el ácido hialurónico? ¿Se reabsorbe o yo tengo que sacar de alguna forma? O corpo absorve
esse ácido, essa coisa. E, consequentemente, você tem que aplicar novamente para voltar. É igual que mandíbula, o preenchimento labial, quando a pessoa faz, ele vai sair com o tempo. Então, se você apertar, fica durinho. Por exemplo, passei um aninho no preenchimento labial. Você apertou, vai ter uma camadinha bem fininha, mas vai ter um pouco. Não vai ser 1000%, 100%. ¿Y qué pasa con esa cantidad que se queda almacenada si yo ya no quiero repetir el procedimiento? Você quer repetir? No quiero más. Agora, se você A senhora consegue tirar, mas o corpo ele não absorve 100% das dosações. Vai capsular. Exato. Porque tem pessoas que não gostam dos resultados depois de um certo período de tempo. Y entonces, Quando a gente faz preenchimento labial, se não fizer massagem todos os dias, ele vai sí, pelo plano aqui. ese sí ya vi. São bastante. Não é só preenchimento, é tudo mesmo. Tudo Y que si el gosta, vestido se consigue mantener, o sea, encontrar una cantidad ideal para colocarse, ¿cómo se elimina? De la misma forma. Na verdade, existe outra enzima que ela vai fazer como se fosse a livre daquele produto. Então ela vai, tipo assim, atuar, pelo menos no caso de botox e de preenchimento. Por exemplo, eu coloquei muito preenchimento, aí tem uma outra enzima que você coloca que ela meio que derrete aquele ácido hialurônico, como se ela fosse uma antagonista, e aí ela tira o volume. Tanto que, tipo, a irmã da Kim Kardashian, que eu esqueci o nome, fez isso para reduzir o preenchimento labial dela. Ok. Bueno, Posso contar? no, solo quiero saber porque me daba curiosidad, como mi cerebro no entendía la forma que me explicaron, pero ahora sí entiendo. É legal, é bem legal. Tem um que é bem legal, usando como exemplo é o OAD. O OAD vai atuar na parte de incidação da gordura. Um exemplo, eu era bem gordo. Hoje em dia eu ainda tenho um pouco assim da cintura, desse meu quadril. Então, consequentemente, se eu aplicar, vai ter um receptor que vai receber esse peptídeo e vai derreter. ¿Y por qué entonces cuando una persona usa ácido hialurónico tiene ciertas contraindicaciones? Por ejemplo, que no puede tomar alcohol y esas cosas. ¿Qué tiene que ver? Ah, me pegou, agora eu fiquei sem resposta. Ele diminui o efeito. Agora, perdi a resposta. Ahí vos me explicaste la parte química de los receptores y todo bien, ¿verdad? Pero ahí mi cerebro, ¿qué tiene que ver el OH del alcohol que va a interactuar? ¿Para qué lo me dices? Mi cerebro tiene más preguntas. ¿Cómo va a actuar con esa sustancia, verdad? Tipo, no sé. Bueno, voy a investigar y voy a traer ese tipo de curiosidades. Sí, porque vos tenés que saber qué te pones. ¿Cómo te vas a poner cualquier cosa? Tipo esas modelos que se pusieron SP, MMA, no sé qué, y su cuerpo empezó a necrosar. ¿Por qué? Porque era una sustancia tóxica que ellos se pusieron en grandes cantidades, ¿verdad? O sea, vos tenés que ser inteligente para saber qué te vas a poner. Bueno. Ok. Entonces, todas estas proteínas trabajan con quién? Con el linfocito T, que hacen qué cosa? Reconocer a los péptidos, por ejemplo, ¿verdad? Ese era nuestro ejemplo. Ya saben qué hacen los péptidos en el cuerpo, entonces necesitan una cantidad para poder accionar, entonces se necesita. ¿Está bien? Bueno, aunque todos los antígenos son reconocidos por linfocitos o anticuerpos, solo algunos antígenos son capaces de activar a los linfocitos. ¿Qué linfocitos? T. ¿Por qué? Porque los anticuerpos son producidos por linfocitos T. ¿Ok? Bueno. Las moléculas que estimulan la respuesta inmunitaria se llaman inmunógenos. Tenemos que las macromoléculas son capaces de estimular a los linfocitos B para iniciar respuestas inmunitarias humorales. Porque la activación del linfocito B requiere de un acercamiento o entrecruzamiento de múltiples receptores para el antígeno. Las sustancias químicas pequeñas pueden unirse a anticuerpos y son por lo tanto antígenos. Pero no pueden activar los linfocitos B por sí mismos, es decir, no son inmunógenos. Entonces, los inmunógenos son
capaces de activar a quién? A los linfocitos B, ¿sí? Pero ellos necesitan tener un componente específico para poder ser inmunógenos y poder activar a los linfocitos B, en otras palabras. ¿Está bien? ¿Quiénes son los inmunógenos? Un conjunto de qué cosa? De sustancias. Que por ejemplo, sustancia, en este caso, la sustancia química pequeña se llama apteno. Este que está acá, que parece ese juguetito que tienen los imanes. ¿Sí? Bueno. Y la molécula grande se llama transportador o molécula carrier, ¿sí? Que nosotros cuando estudiamos biología encontramos con ese nombre. ¿Está bien? Ahora, el complejo significa apteno más transportador o molécula carrier es igual a inmunógeno. ¿Qué hace el inmunógeno? Activa bien a los linfocitos B. ¿Está bien? Ya vamos a terminar. Profe, ¿cuál es su función? ¿De qué? Inmunógeno. Activar los linfocitos B. ¿Y el conjugado antígeno es lo mismo que el inmunógeno? ¿Cuál? Esto es un inmunógeno. Sí. O sea que, en otras palabras, el apteno solo, Sí. sin la molécula carrier o transportador, no hace nada. Ok. Los dos necesitan juntarse para poder ser un inmunógeno y poder activar un linfocito B. ¿Está bien? Bueno. Otra cosa. Todas esas macromoléculas, por ejemplo, proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos, suelen ser mucho mayores. Como nosotros les vemos a ellos, como estas figuras geométricas más grandes, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Son mucho mayores la región que se une al antígeno, o sea que en su cadena ligera, su cadena que no es fija es la que va a ser más grande, ¿sí? Y por lo tanto, cualquier anticuerpo que se une solo a una porción de la macromolécula se llama determinante o epítopo. Epítopo es solamente esta macromolécula que tiene una porción más grande para unirse con el anticuerpo, ¿sí? Por eso le ponen diferentes figuras geométricas, para que se acuerden. Esos son epítopos, macromoléculas que se unen al anticuerpo, ¿ok? Ahora, ya me separé porque siempre te 2 veces. El epítopo o determinante antigénico es la porción de una macromolécula que es reconocida por el sistema inmunitario. Específicamente en la secuencia a la que se unen los anticuerpos, los receptores de célula B o receptores de células T. Cualquier forma o superficie disponible en una macromolécula que pueda reconocer un anticuerpo constituye un determinante antigénico o epítopo. Puede ser una macromolécula como polisacárido, ácido nucleico, ¿verdad? Y también tenemos epítopos de 2 tipos, lineal y discontinuo. Lineal sería continuo, ¿por qué? Porque simplemente en una de las porciones del anticuerpo se une pelotita, 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 entonces es lineal. Y es continuo. Este epítopo es discontinuo. ¿Por qué? Porque solo tiene una pelotita, un espacio y una pelotita. Básicamente es eso nomás. Entonces hay epítopo de macromoléculas y también se vuelve a subclasificar en epítopo lineal y discontinuo. ¿Ok?